y busque invitar a alguien, hermanos. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. En la lectura bíblica estuvimos leyendo los primeros 20 versículos. Efesios capítulo 5. Quiero invitarle a que leamos juntos algunos versículos que voy a señalarle. Y si es tan amable, le invito por un momentito más, si usted puede ponerse de pie. Vamos a leer algunos de los versículos que están aquí en este capítulo, hermanos. Les pido que leamos juntos versículos 21 y 22, hermanos. Después le voy a indicar otros versículos, pero vamos a empezar con el versículo 21 y 22. ¿Listos, hermanos? Muy bien, léalo conmigo. Dice la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, leamos juntos el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, leamos juntos este versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sigamos leyendo hasta el versículo 4, hermanos, del capítulo 6. Leamos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, que es el primer mandamiento con promesa. Muy bien, ¿qué es lo que acabamos de leer, hermanos? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Este, mire, hemos leído algunos principios, obviamente, que están directamente relacionados con la familia. Hermanos, si nuestras familias están en las manos del alfarero, obviamente el alfarero es el que en su mente siempre ha tenido diseñado o planeado la forma, los bordes que debe tener una familia que honra y glorifica a Dios. Hermano, a nosotros no nos toca decidir cómo debe funcionar una familia. El alfarero, el alfarero es el que ha diseñado y ha establecido cómo debe funcionar la familia. Y cuando algo no funciona como Dios lo diseñó, ¿qué riesgo hay, hermanos? ¿Sí me entendió la pregunta o no quiere contestar? Cuando las cosas no se hacen como Dios lo mandó, ¿qué riesgo hay? Que no funcione, que las cosas no salgan bien. ¿Usted quiere que su familia funcione? ¿Y por qué hace las cosas a su manera? ¿Usted quiere que la familia funcione? Vamos a seguir el diseño que estableció el alfarero. No tiene pierde. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Le suplico, mi Señor, que usted en estos breves minutos hable a nuestras vidas, toque nuestros corazones, denos la gracia, Señor, para escuchar. Y yo le ruego mucho, mucho que me ayude a poder expresar de manera clara y sencilla lo que usted tiene para su pueblo en esta noche. Ayúdenos, Señor, se lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Imagínense, hermanos, que el camión que fue diseñado para usar combustible diésel, hermano, por accidente se le echa gasolina. ¿Qué pasaría, hermano Chuy? Truena. ¿Qué sucedería si el vehículo que fue diseñado para usar gasolina se le echa jugo Jumex?
se amarra o quién sabe qué pasaría, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Si lleva un líquido, pero no cualquier líquido. Requiere combustible, pero no cualquier combustible. Quien diseñó el auto, quien diseñó el camión o cualquier vehículo, lo diseñó para usar determinado combustible y se le tiene que echar exactamente aquello que requiere el vehículo por el diseño por el cual se formó. De igual manera, hermanos, la familia fue diseñada de una manera muy específica, de una manera muy particular, hermano, pensando en el alfarero, pensando en el trabajo que el alfarero está haciendo sobre el barro. Hermano, recuerde que la familia no es el diseño del gobierno, la familia no la inventó el hombre, fue Dios el diseñador de la familia, fue Dios el que un día dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hermano, ese hombre y esa mujer, ¿cómo deben funcionar? De acuerdo al diseño, de acuerdo a los bordes, las figuras que debe tener la familia, cómo debe funcionar una familia que está en Cristo. Hermanos, todos los integrantes tienen que estar sometidos. Hermano, una familia no funciona bien cuando no hay sumisión en la familia. ¿Sumisión en quién? En cada integrante de la familia. Hermano, ¿qué sucede cuando en una familia alguien hace lo que mejor le parece? Las cosas no funcionan. Ahora, hermano, no es el mandato estrictamente a la mujer, es el mandato estrictamente a cada integrante de la familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El ideal de Dios, lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha trazado, es que haya sumisión en la familia. Cuando el hombre se somete, ¿sabe qué va a hacer? ¿Sabe qué va a suceder cuando el hombre se somete? Va a amar a su esposa. Va a tratar a su mujer como un brazo, como un vaso frágil. Como un vaso frágil. ¿Qué sucede cuando la mujer se somete? Va a someterse a su marido y va a respetar a su marido. Hermano, ¿qué sucede cuando esa pareja que se ha unido en matrimonio se fructifica y multiplica? ¿Qué sucede cuando el esposo y la esposa se someten a Dios? ¿Qué sucederá? Criarán a sus hijos no como monstruos. Criarán a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué sucederá con un papá y una mamá sometidos a Dios? Hermano, no provocarán a ira a sus hijos. ¿Qué sucederá cuando hijos se someten a Dios? Hermano, honrarán a su padre y a su madre. No porque su padre y su madre lo merecen, sino porque es justo. ¿Por qué es justo? Porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Hermano, ese es el diseño que Dios estableció para una familia que honra a Cristo. ¿Por qué muchas familias están fracasando? ¿Por qué muchas familias fracasan? Hermanos, mire, discúlpeme, yo no acostumbro a escuchar muchas noticias y no estoy enterado de muchas cosas, pero recientemente escuchaba, hermanos, que uno de los cárteles principalmente recluta a muchos jovencitos, jovencitos
hermano, que no vinieron a este mundo traídos por una nave espacial que los puso ahí en la costerita. Esos hijos tienen padres y esos hijos tienen padres muy posiblemente, hermano, que no vivieron sometidos a Dios. Y porque no vivieron sometidos a Dios, no criaron a hijos que de igual manera se sometieran a Dios. Hermano, para que el mundo cambie, no necesitamos un gobierno diferente. Para que el mundo cambie, para que nuestra sociedad cambie, hermano, se requiere que las familias cambien, hermanos. Que las familias cambien. Para que nuestra sociedad se transforme, se necesitan transformar, hermano, las familias. Las familias. Mencionábamos qué va a suceder cuando una familia se somete a Dios. Hermano, el esposo va a amar a la esposa. La esposa se va a someter al esposo. Los padres van a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Los hijos van a honrar a sus padres. Los hijos se van a someter al liderazgo de sus padres. Pero para que eso suceda, para que cada quien cumpla con su parte, hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Quiero hablarles muy brevemente en esta noche de algunos mandamientos que tenemos que obedecer, hermano, que permitirán que nuestras familias realmente estén en las manos del alfarero, hermanos. Algunos mandamientos que necesitamos obedecer para que nuestras familias realmente estén en las manos del alfarero y realmente nuestra familia deba tomar la forma que Dios quiere darle. Y no familias fenómenas, donde han tomado la forma que cada quien ha querido darle. Hermano, ¿qué mandamientos debemos obedecer? No los he perdido si están aquí todavía, hermanos. Porque empiezo a hablar de amar a la esposa, someterse al varón. Y es como si hablara de finanzas, hermanos. Se desconectan muchos. ¿Sí están aquí, hermanos? Sí, no ore por mí en este tiempo, hermanos. Si ya no oró por mí, bueno, para el siguiente servicio hágalo. Amén, hermanos. Me permiten, si alguien veo con los ojos cerrados, me permiten decirle, hermano, abra los ojos, ore después. ¿Sí? ¿Estamos seguros? Ya dijeron ustedes, ya dijeron ustedes. ¿Qué mandamientos debemos obedecer para permitirle al alfarero que nos ayude a tomar la forma que él diseñó? Mira el primer mandamiento, Efesios 5, versículo 1. Efesios 5, versículo 1. ¿Cuál es la primera palabrita, hermanos? Sed, pues que imitadores de Dios, ¿cómo qué? Como hijos amados. Hermanos, ¿sabe qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que somos hijos amados. ¿Quiénes somos hijos amados, hermanos? Aquellos que tenemos por padre al Dios de amor. ¿Quiénes tenemos por padre al Dios de amor? Los que estamos en Cristo. Los que hemos, hermano, arrepentidos de nuestros pecados, depositado nuestra total confianza en aquel que nos trajo de la muerte a la vida. Si usted es hijo de Dios, usted es un hijo amado. Pastor, ¿quién me ama? Todos me desprecian, se burlan de mí, me critican, nadie me estima. No, se equivoca. Somos hijos amados. ¿Quién nos ama? El Señor.
Y como hijos amados, hermano, ¿no cree usted que sería demasiado injusto? Demasiado injusto. Y imagínese, hermano, que el pastor Luis le dice al pequeño Amado, Amado, ahí están las llaves del carro, ve, saca el carro de la cochera y me lo dejas limpiecito. Y si no, tres. Hermano, ¿no cree que sería injusto eso? Apenas acaba de empezar a comer calabaza el Amado y que lave el carro. Ahora, pero si yo le dijera eso a Daniel, ¿sería injusto o no sería injusto? No sería injusto, porque él ya podría hacerlo. Ahora, ¿qué dice versículo 1? Léalo conmigo, por favor. Daniel, mañana, mijito. Ahora, ¿qué dice versículo 1, hermano? Sed pues, ¿qué? ¿Imitadores de quién? Hermano, ¿qué nos está pidiendo Dios? Que seamos, ¿qué? ¿Imitadores de quién? ¿De Dios? ¿Es opcional o es mandamiento? ¿Qué tenemos que hacer? Escúcheme, ¿qué tenemos que hacer para que el alfarero pueda trabajar en nuestras familias? Yo como esposo y padre, mi esposa como esposa y madre, mis hijos como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Los 5. Sed imitadores de Dios. ¿Qué pasa en una familia donde todos los integrantes tienen como meta ser imitadores de Dios? ¿Sabe qué va a producir eso, hermano? Que el esposo ame a la esposa, que la esposa cumpla su parte, que como padres hagamos lo que corresponde, que como hijos hagamos no lo que yo quiero, lo que la Biblia dice. Hermano, pero para poder tener los bordes, el diseño que Dios ha establecido, ¿qué tengo que hacer? Tener como meta todos los días, sed imitadores de Dios. Dios está diciendo que lo vamos a lograr. Dios no está diciendo que lo vamos a lograr. Pero ¿sabe qué está diciendo Dios? Que lo intentemos. Hermano, si alguien es consciente, que nunca en esta vida lograremos ser como Él, si alguien está consciente, es Él mismo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos deja ver que Él es único, que es incomparable, que es inigualable. Pero ¿qué es lo más natural del mundo, hermano? Mire, yo les he platicado esta historia, hermano, y déjenme platicársela otra vez. Estaba yo sentado en la mesa un domingo por la mañana, unos minutos antes de salir de casa a la iglesia, y hermanos, estaba dando mi último repaso antes de salir de casa, y llega Daniel tendría 5 o 6 años, y llega Daniel y me pregunta, papá, ¿qué pantalón te vas a poner? Tal, ¿por qué no te pones mejor este? Bueno, está bien. Papá, ¿y qué camisa te vas a poner? Tal camisa. ¿Y por qué no te pones mejor esta? Bueno, está bien. Papá, ¿y qué corbata te vas a poner? No, pues ya no sé, tú dime cuál quieres que me ponga, pues. Ya me cambiaste todo el outfit, dirían ahora. Ponte esta, papá. Y hermano, yo no agarraba la onda todavía. Cuando yo voy y cambio lo que me iba a poner, fue cuando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el chamaco quiere que me ponga esto? Voy a la sala, lo veo a él cambiado, y si yo me pongo lo que él me dijo, íbamos a estar vestidos igualitos. Hermano, ¿qué es lo más normal? Que el hijo imite al padre. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta si nuestra vida espiritual es saludable? Cuando estamos buscando imitar a quien debemos imitar. Cuando nos ponemos medio mundanos, hermanos, y estamos queriendo imitar al artista, al cantante, al youtuber, ya ve que están de modas ahora, hermano. Es que algo no está bien, hermano.
algo no está bien. Si somos hijos de Dios, ¿a quién debemos buscar imitar? La Biblia lo dice. ¿Lo vamos a lograr? No, pero hay que vivir intentándolo. Hermano, ¿qué mandamiento debo esforzarme por cumplir para que el alfarero trabaje con libertad en nuestras familias? Debemos ser imitadores de Dios. Eh, por cierto, ¿cómo es Dios? Es humilde. ¿Cómo es Dios? Es santo. ¿Cómo es Dios? Es perdonador. ¿Cómo es Dios? Da segundas oportunidades. Hermano, ¿cómo mejorarían nuestros matrimonios si fuéramos imitadores de Dios? ¿Cómo mejorarían nuestras relaciones con los hijos si somos imitadores de Dios? ¿Cómo cambiaría nuestra actitud hacia nuestros padres si fuéramos imitadores de Dios? Hermanos, ¿qué más tenemos que hacer? Mire un segundo mandamiento. Leamos juntos el versículo 2. Primer mandamiento, debemos ser imitadores de Dios. Segundo mandamiento, lea conmigo el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, en primer lugar, debemos ser imitadores de Dios. Pero miren las primeras palabras del versículo 2. ¿Y qué, hermanos? ¿Y andad en qué? En amor. Ahora, hermano, ¿cuál es la idea detrás de la palabra y andad? La palabra andad se refiere a la ruta, al camino que debemos seguir. Hermano, ¿qué camino nos invita a seguir nuestra sociedad? El camino de la envidia, el camino de la lujuria, el camino del pecado, el camino de la depravación, el camino de la hipocresía, el camino de la falsedad. Hermano, ¿cuántos caminos? Mire, dice que todos los caminos llevan ¿a qué? A Roma. Pues mire, en Tercera de Dávalos 5:7 dice que todos los caminos del hombre llevan a la perdición, hermanos. Díganme si no es cierto. Todos los caminos trazados por el hombre. ¿Qué dijo Salomón? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Ahora, si queremos seguir el camino correcto, el camino que va a ayudar a nuestro matrimonio, que va a ayudar a nuestra familia, ¿cuál camino debe de ser? El camino del amor. Dice la Biblia, y caminad y andad en amor, como también Cristo ¿qué? Nos amó. Y por amor ¿qué? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, ¿qué debemos hacer para que el alfarero trabaje en nuestras familias? Ser imitadores de Dios. ¿Qué más debemos hacer? Caminar en amor. Ahora, hermano, ¿cómo podemos lograrlo? No pierda Efesios y vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos que paz para con Dios. Hermano, ¿a quién aplica este principio? Quien ha depositado su fe en Cristo, ha sido justificado, es nueva criatura, ahora es un hijo de Dios. Y mire lo que dice versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, la esperanza que ahora tenemos como hijos de Dios, porque el amor de Dios ha sido ¿qué, hermanos? ¿Por el qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, ¿a quién le fue dado el Espíritu Santo? A quien ha sido justificado en Cristo.
a los hijos de Dios. Nosotros que somos salvos, nosotros que ahora estamos en Cristo, hermano, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y dice la Biblia, el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? En nuestros corazones. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, hermano, una pregunta. Chequen el detalle. Una pregunta. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿cómo eso es posible? De manera práctica, ¿cómo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Yo no veo nada en mi corazón. ¿Cómo que el Espíritu Santo, cómo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón? Hermano, recuerde que cuando la Biblia usa la palabra corazón, no necesariamente se refiere muchas veces al órgano que está bombeando la sangre. ¿Se acuerda que el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Ahora, ¿cómo tomé los dichos y me los puse entre la piel y la camisa? ¿O a qué se refiere? La palabra corazón ahí, hermano, tiene que ver con nuestros pensamientos. Dice la Biblia, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando permitimos al Espíritu Santo que nos lleve a meditar en la palabra de Dios, al meditar en la palabra de Dios, ¿sobre quién meditaremos? Sobre el Dios de amor. Sobre el Dios de amor. Y cuando en nuestra mente, en nuestro corazón está lo que el Dios de amor ha hecho, cuando es el amor de Dios lo que controla nuestra mente, ¿cómo vamos a actuar hacia los demás? ¿Por qué alguien quiere matar a alguien? ¿Sabe por qué alguien quiere matar a alguien, hermano? Porque esta persona habló de mi esposa, habló de mis hijos, habló de mí, intentó hacerme mal, me hizo daño, me calumnió, me robó, me echó el carro encima, hizo cosas terribles contra mí y contra mi familia. Y en mi mente yo le estoy dando vueltas y 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 vueltas. ¿A qué me va a conducir eso, hermano? A la venganza. Pero cuando yo permito que el Espíritu de Dios, hermano, traiga a mi mente el Dios de la Biblia. ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Qué aprendíamos el domingo por la mañana, hermano? Dios es amor y Él muestra su amor. ¿Y con qué propósito lo hace? Para que vivamos por Él y para Él. Hermano, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Pero necesitamos dejar a Dios trabajar en nuestra vida. Cuando el Dios de amor obra en nuestra vida, hermano, ¿cómo será nuestra actitud hacia nuestra familia? Cuando el amor de Dios está controlando y dominando mi vida y mis pensamientos, ¿cómo voy a actuar hacia el prójimo? ¿Cómo voy a actuar hacia las personas que me rodean? ¿Sabe cómo? Como lo haría Cristo, hermanos. Como lo haría Cristo. Hermano, ¿cuál es el primer mandamiento? Sed imitadores de Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento que aquí encontramos? Caminar en amor. Ahora, ¿de qué estamos hablando, hermano? Mandamientos que debemos cumplir para que el alfarero moldee nuestras familias. Hermano, necesitamos ser imitadores de Dios. Necesitamos caminar en amor. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer? Mire un tercer mandamiento. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Noten lo que dice versículo 18.
Efesios 5:18. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? No os embriaguéis con vino, en lo cual ¿qué? Hay disolución. Antes bien, ¿qué, hermanos? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Hermano, como lo que encontramos en el versículo 1, como lo que encontramos en el versículo 2, lo que encontramos en el verso 18, no es algo negociable, hermanos. No es algo opcional, hermano, es un imperativo para todo creyente. Es un imperativo para todo creyente. El ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no es un mandamiento para el predicador solamente. Es un mandamiento para cada creyente. Pablo no está hablándole aquí a predicadores o a cierto grupo de miembros de la iglesia. ¿A quién está hablando Pablo, hermano? A la iglesia en general. ¿Y qué les dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed qué, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Hermano, queremos que el alfarero moldee nuestras familias. Debo ser imitador de Dios. Debo caminar en amor. Pero debo también entender, hermano, que Dios me manda que debo ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermano, para ser lleno del Espíritu Santo, es importante entender algunas cosas, hermanos. Número uno, ¿quién es el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo es Dios, hermanos? Es santo, es justo, es recto, es misericordioso. Y hermano, ¿qué tiene que suceder en nuestras vidas para que Él tenga completo control de nosotros? Juan el Bautista nos da una lección muy práctica. Llegaron con Juan el Bautista, hermano, a tratar de meterle ideas contra Cristo. Llegaron con Juan el Bautista a decirle, hey, al que bautizaste te anda ganando el mandado. La gente se está yendo con él. ¿Y qué dijo Juan? Gloria a Dios. Es necesario que ¿qué? Que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sabe qué necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo? Vaciarnos de nosotros y llenarnos de Él. Hermano, necesito hacer a un lado mis ideas, mis pensamientos, hermano, y necesito llenarme de Él. ¿Y sabe qué va a ser la diferencia, hermano? La palabra de Dios. Mire, usted ya se lo sabe. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, ¿sabe qué es una clave? La ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia. Hermano, ¿es la Biblia su delicia? ¿Sabe quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Practicar la Biblia. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo no es hablar lenguas. No es el vómito santo, el escupitajo santo o todas las burradas que santifica la religión. ¿Sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que el esposo ame a la esposa. ¿Sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que la esposa se someta al esposo, que la esposa respete a su esposo. ¿Sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que los padres criemos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor y no que los hagas como te da tu gana. ¿Sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que los hijos honren a los padres. Hermano,
A eso nos quiere conducir el Espíritu Santo. No es una opción, es un mandamiento. Hermano, no es un buen consejo, es un mandato que viene de parte del Dios del cielo. ¿Qué estamos hablando, hermano? Mandamientos que tenemos que obedecer para que el alfarero pueda moldear nuestra familia. ¿Qué mandamientos debemos cumplir? Ser imitadores de Dios, andar en amor, caminar en amor, ser llenos del Espíritu Santo. Mire un mandamiento más. Versículo 20, Efesios 5:20. ¿Qué dice Efesios 5:20? Dando siempre gracias, ¿por qué? ¿Por qué? Por todo, ¿a quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto no es opcional, es un mandamiento. Así como Dios nos manda que seamos imitadores de Dios, así como nos manda que andemos en amor, así como nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo, hermano, ¿qué nos dice la Biblia? Que es la voluntad de Dios también que estemos agradecidos. Hermanos, una pregunta. ¿Realmente está agradecido a Dios por su esposa? Esposos aquí presentes, ¿estamos agradecidos por nuestra esposa, por la esposa que Dios nos ha dado? Si realmente estás agradecido, no debieras de tener ninguna queja. Pastor, si supiera lo que ha hecho. ¿Sí te acuerdas que te casaste con un pecador? ¿No te casaste con la cuarta persona de la Trinidad, mamá? ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí se acuerda, hermano, que no se casó con la cuarta persona de la Trinidad? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Entonces, ¿qué se puede esperar de un hombre pecador y de una mujer pecadora? Wow, hermano, siento que estoy hablando de la Guadalupana en la Basílica. Si viera qué tenso se puso el ambiente, hermanos. Se siente un espíritu, no sé, hermanos. ¿Todo bien, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sí está agradecido por su esposo? ¿Sí está agradecido por su esposa? ¿Por los suegros también? Bueno, esa es otra historia, hermano. No se crean, hermanos. Hermano, es la voluntad de Dios que demos gracias. ¿Estamos agradecidos por nuestros hijos? Una pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué está más agradecido? ¿Por sus hijos o por su esposo o su esposa? Saca la bazuca, reverendo Rambo. Si usted está más agradecido por sus hijos que por su cónyuge, algo no está bien. Algo no está bien. ¡Ay, pastor, qué está diciendo! No te hagas, me estás oyendo bien. ¿Qué debiera ser lo más especial? ¿Qué dijo el Señor? ¿Serán una sola qué? ¿Con los hijos o con el cónyuge? Entonces, ¿por quién debiéramos estar bien agradecidos? Ahora, no me malentienda. Gracias a Dios por los hijos, hermanos. Son medio talibanes a veces, pero gracias a Dios por los hijos. Hijos, ¿están agradecidos por sus padres? Bueno, a lo menos hay una hija agradecida. Hermanos, ¿qué estamos viendo? Mandamientos que debemos obedecer para permitirle al alfarero que moldee nuestras familias. Mire un quinto mandamiento, versículo 21. Versículo 21. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la primera palabra, hermanos? Someteos. Someteos. ¿Alguien me pudiera decir qué es la idea de sumisión? Ponerse debajo de alguien. ¿Y qué dice después? ¿Someteos quién? ¿En qué contexto lo está hablando Pablo, hermanos? ¿Qué sigue después? ¿Qué dice después? La figura, la forma
que tiene una familia que honra al Señor. Usted no se está sometiendo al Señor si no es el esposo que debe de ser. Usted no se está sometiendo al Señor si no es la esposa que debe de ser. No nos estamos sometiendo al Señor si no somos los padres que debemos ser. No nos estamos sometiendo al Señor si no somos los hijos que debemos de ser. Hermano, ¿cuál es el quinto mandamiento que aquí encontramos? Someternos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Hermano, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que como esposo, mire, yo me estoy sometiendo en el temor de Dios si como esposo yo estoy buscando siempre hacer lo correcto, conducirme de la manera apropiada, conducirme con el espíritu correcto hacia mi esposa. Como padres nos estamos sometiendo en el temor de Dios si estamos actuando de la manera apropiada, de una manera que es honrosa y agradable a los ojos de Dios. Hermano, el cómo nos conducimos, en nuestra familia, ¿sabe qué debe de reflejar, hermano? Temor a Dios, temor a Dios. Sin darnos cuenta, muchas veces nuestra actitud, hermano, no muestra temor a Dios. Sin darnos cuenta, nuestra actitud, hermano, muchas veces lleva a nuestra familia a tomar una forma diferente. Hermano, ¿de qué estamos hablando? De mandamientos que debemos cumplir, y son mandamientos, no son consejos, no son sugerencias. Mandamientos que debemos cumplir para que el alfarero le pueda dar la forma a nuestra familia, hermano, que él diseñó, que él diseñó. ¿Para qué, hermanos? Para honra y gloria de Dios. Hermano, ¿por qué Dios diseñó a la familia? ¿Por qué Dios diseñó a la familia? Hermano, la familia es el medio principal que Dios quiere usar para glorificarse a sí mismo. La familia es el medio principal que Dios quiere usar, hermano, para obrar en nuestro propio crecimiento espiritual. Hermanos, la familia dice mucho de la relación de Dios con sus criaturas. ¿Qué es lo que nos presenta la Biblia ahí en Efesios? A un esposo, una esposa que se somete al esposo, un esposo que ama a su esposa como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, el cómo funcionan nuestras familias le debe mostrar al mundo, hermano, cómo funciona la relación más importante entre Dios y nosotros. Hermanos, ¿cómo estamos en la obediencia a estos mandamientos? ¿Los podemos recordar? ¿Qué dice versículo 1? Ser qué, hermanos, imitadores de Dios. ¿Qué dice versículo 2? ¿Y andad en qué? En amor. ¿Qué dice el versículo 18? Ser llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Dando qué, hermanos? Dando gracias. ¿Qué dice el versículo 21? Someteos. 5 mandamientos, hermanos. 5 mandamientos que van a bendecir nuestra familia. Ser imitadores de Dios. Andar en amor. Buscar ser llenos del Espíritu Santo cada día. Siempre dar gracias a Dios por nuestra familia. Y siempre buscarnos, hermanos, someternos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, creo yo que nada de lo que se ha mencionado es una novedad posiblemente para nadie aquí. La pregunta que tenemos que hacernos y ser muy honestos es la siguiente, hermanos.
¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos buscando imitar al Señor? ¿Estamos siendo llenos de su Espíritu cada día? ¿Nos sometemos en el temor de Dios? ¿Dio hoy gracias a Dios por su familia, por su esposa, esposo, por sus hijos? ¿Lo hicimos, hermanos? Hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nuestras familias. ¿Cuál es la clave? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A lo que Él nos ha mandado, hermanos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.